Hola a todos, bienvenidos a Psicocreándonos, el podcast. En esta ocasión queremos hablar un poquito sobre temas que van a ir más allá de los mitos, de los tabúes, de esos filtros que a veces suelen darse dentro de conceptos o términos que giran en torno a lo psicológico. En esta ocasión hemos titulado este primer episodio con el tema Más allá de la CIA, en donde vamos a tratar de acercarnos un poquito más humanamente a cómo es un proceso psicológico. Yo soy Gabriela Alvarenga y para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes. Y yo soy Alba Villeda y qué alegría de verdad estar compartiendo con ustedes en este primer episodio. Si un día eligen iniciar un proceso psicológico, para que también nos podamos quitar ciertos mitos que existen por ahí sobre el quehacer del psicólogo. Y Gaby, por ejemplo, ¿cuántas veces no hemos escuchado que el psicólogo es solo para locos? O que el psicólogo hay que ir únicamente cuando ya estamos en crisis. Y así como esa, hay muchísimos mitos, Gaby, que nos gustaría que nuestro público pues supiera la realidad de todos ellos, porque estos mitos, en lugar de acercarnos a la atención psicológica y a buscar nuestro bienestar emocional y mental, nos alejan de ello. Y muchas veces tenemos la necesidad de buscar, pero se nos generan algunos miedos a partir de estos mitos. Sí, porque básicamente siempre el miedo a lo desconocido es algo con lo que debemos trabajar, con lo que debemos afrontar. Siempre esa parte nunca la vamos a dejar. Sin embargo, es importante reconocer que uno de los principales mitos dentro de la decisión o la elección de iniciar un proceso es justamente, es que si yo voy al psicólogo, me van a decir qué hacer, me van a dar un consejo. Esto es totalmente muy alejado de la realidad. O si te ha pasado, porque también puede pasar, ¿verdad? Sí, a veces ya tuviste una experiencia y no ha sido una mala experiencia, van a decir. Pero si te ha pasado de que te suelen aconsejar o usan el típico, yo en tu lugar haría, y te mencionan sobre qué hacer, déjame decirte que no debe de ser. Sal corriendo de ese lugar porque no debería de ser así. No coincide con la función del psicólogo. Eso es principalmente. Pero hay otros mitos. Sí, hay otros mitos como que me va a juzgar, por ejemplo, va a pensar mal de mí si yo le cuento. La semana pasada me encontré con una persona y me decía, ay no, qué terrible, yo voy a ir al psicólogo, tener que contarle mis cosas, imagínense, o si es, me decía, en terapia en grupo, me decía, sí. Y con tanta gente, yo delante de toda esa gente contando mis intimidades y mis cosas. Entonces, bueno, para empezar, se entiende, pues el temor es un completo desconocido el que tú le vas a ir a comentar aquellas inseguridades, sus miedos y tu historia de vida, pero saber que el psicólogo no está para juzgar, está para acompañar, está para escuchar, para descubrir el motivo o la raíz de aquella situación que te está lastimando en este momento, que te está paralizando en los diferentes medios donde tú te mueves. Puede ser en el trabajo, con tu círculo de amigos, con tu familia. Entonces todo eso el psicólogo te va a ayudar a encontrar la raíz y a poder modificar esos patrones de conducta que traes, encontrar el origen y a brindarte herramientas para que tú puedas solucionarlo, para que tú puedas sentirte mejor a nivel emocional, no para juzgarte. O sea, eso es completamente inapropiado, inadecuado de todos lados. Habrá quien lo haga, pero eso no es parte de nuestra función como psicólogos. Otro de los mitos que giran en torno a la profesión es: voy a ir al psicólogo solo para desahogarme, solo para conversar, voy a ir a chambrear, dice. Lo que me pasa porque es lo que alimenta al psicólogo. No, y es la creencia que se tiene. Es uno de los tabúes. En realidad el psicólogo sigue un método científico. Exactamente. O sea, todo lo que se debería o debe
de girar en torno a un proceso psicológico debe de ser científico. ¿En qué sentido? Bueno, se sigue una línea o un parámetro, o se pretende, mejor dicho, seguir una línea. Primero, el abordaje inicial, que conlleva una exploración de todos, digamos, los motivos o el motivo de consulta, la situación problemática, la raíz, el origen. Todo este proceso probablemente dure un par de semanas, que eso es otro mito que vamos a abordar después. Pero luego está la siguiente fase, que es una fase en donde nos vamos a mantener. Se conoce esta fase porque se instruye, se entrena, se da a conocer, se pone en práctica. ¿Esto para qué? Para prevenir la etapa de las recaídas. Por lo general, en este preciso momento, en esa segunda fase, en esa etapa 2, digámoslo así, cualquier persona que ya se sienta más o menos estable dice, ya no voy a ir, mírale, ya hoy no voy a llegar, y se dan el alta solitos. No, esperamos la siguiente fase, que es la fase en donde ya empieza un proceso del alta. Entonces, que sería como una etapa de mantenimiento para evitar precisamente la recaída. Sí, y esta parte nunca o casi nunca se suele dar, porque o la persona se desmotiva, o la persona ya no quiere, o la persona simplemente piensa que no está funcionando. Esto de que el psicólogo no funciona también es otro de los mitos que vamos a abordar más adelante, o precisamente porque ya se sienten bien con lo que se ha trabajado y dicen, no, ya estoy bien y ya no necesito. Y ya no más. Pero uno de los mitos es eso, ¿cuánto dura entonces un proceso? Pero es que eso, vamos a lo del meme, Gaby. Depende de cada persona. Acuérdense que todos somos diferentes. Si bien es cierto que nosotros seguimos un método científico, pero cada persona lleva su propio ritmo, depende del estado en el que depende del estado en que llegue. Si llega ya en crisis, desbordado, que ya intentó todo, significa que ya la situación es demasiado, le ha rebasado, pues entonces es un trabajo más profundo el que hay que hacer. Depende también de la persona, del compromiso o la constancia que pueda tener, porque más allá del compromiso a veces hay algunas afectaciones a nivel emocional que nos impiden tener esa regularidad en las sesiones, y a la larga eso también influye en que se tenga éxito ese proceso, ¿verdad? Pero tener esa secuencia, esa constancia, de todas esas cosas depende el éxito también de la intervención psicológica, Gaby. Entonces, decirle a una persona en la primera sesión, porque es la pregunta quizás generalizada, frecuente, sí, en la primera sesión, ¿y cuánto tiempo? ¿Verdad? Porque es lógico, cuando uno va como consultante, uno quiere saber cuándo se le va a pasar ese malestar que tiene, cuándo me voy a sentir bien, me voy a empezar a sentir bien, cuándo voy a poder dejar de estar dependiendo, o cual sea que sea tu motivo de consulta. Entonces eso es lógico, todo el mundo lo queremos saber, pero no podemos darte una fecha exacta, porque todo depende. Todo depende. Todo depende. No, es que realmente este proceso varía. Sin embargo, no es recomendable, no debería de pasar que en la primera sesión usted llega y le dicen, usted tiene esto y le sacan todo el diagnóstico. Eso realmente no es profesional, sino que lleva una serie de exploraciones bajo criterios de observación, de ¿qué más? De indagar, de, como decimos, escarbar, digámoslo así. Sí, porque necesitamos profundizar en la situación, porque siempre nos resistimos, o sea, no da como... Y porque en una primera sesión es mentira que vamos a llegar y vamos a empezar a hablar con toda la confianza. Eso se genera, nosotros le llamamos el rapport, y en el papel tenemos 15 minutos para hacer un buen rapport, o sea, entrar en esa confianza con la persona, pero en realidad a veces lleva un poquito más, y depende también de la personalidad. Es que ya le gusta el depende. Me da risa por esa palabra del depende, ¿verdad? Pero es que en realidad
Depende de la personalidad del consultante. Muchas veces son personas muy calladas que hay que profundizar y hacer más preguntas, y hay otros que llegan y te cuentan todo así como que se están hablando con su mejor amigo, con una gran confianza, como si ya te conocen. Sí. Y entonces ahí cambia un poco esta parte de la afinidad y la confianza que vas construyendo con tu consultante. Entonces es necesario entender que ese depende, nos referimos a que es un proceso de 3 a 6 semanas, a veces 8 semanas, en las que vamos a explorar, observar, indagar, recolectar, recopilar y almacenar y procesar todo lo que se espera y lo que aborda realmente el motivo de consulta o la situación problema. Entonces, en este proceso, a veces se crea cierta impaciencia de decir, ya voy 4 sesiones y yo no siento que mejore, y qué está pasando, y yo no tengo ni un resultado, o a veces nos están diciendo, mire, pero ¿y qué es lo que tengo? Pues, o sea, no me ha dicho qué tengo, y yo ya no aguanto, necesito que me dé un diagnóstico. No trabajemos bajo eso. En este proceso, y incluso desde la primera sesión, uno se va haciendo hipótesis y muchas veces incluso dejamos tareas también para profundizar sobre ellas, para poder confirmarlas o descartarlas, ¿verdad? Y esas herramientas también les funcionan para ir calmando un poquito su malestar emocional, su ansiedad, dependiendo del motivo de consulta, ¿verdad? No se ría, porque es que ya le gusta el depende, ya. Pues sí, o sea, una persona llega por ansiedad, otro por depresión, otro por duelo, otro por diferentes situaciones, entonces también por eso cambia la forma de tratarlos. Dentro de este proceso, de esta exploración que vamos nosotros definiendo esas hipótesis, porque era de lo que cuando definimos esas hipótesis, donde ya pasamos a la fase 2 que mencionaba, que ya es formarnos los objetivos, el camino que vamos a seguir con las diferentes herramientas que tenemos, y de ahí eso también va a llevar un tiempo y también va a depender de la constancia del consultante, va a depender cuánto tiempo va a ser, y para pasar ya a la parte de mantenimiento, porque también tenemos que ver el hecho de que no vayan a haber recaídas, porque es muy probable que vayan a haber recaídas. Entonces, como el típico, ¿cómo la vamos a manejar esas recaídas? Que me estaba recordando del típico video que ahorita suele andar por redes sociales de cuando tu psicólogo te despide y te deja en la puerta y luego ve que te vas con el motivo de consulta. O sea, lo que te lleva a terapia es lo que te estaba esperando al salir de terapia. O sea, es bien irónico. Nosotros nos gusta utilizar muchas analogías porque es un espacio en donde queremos conectar con ustedes, queremos realmente darnos a conocer desde una parte más cercana, más humana, y es algo que a veces impide también ir a este proceso, iniciar ese proceso, porque vemos al psicólogo no como un ser humano, que también se ha equivocado, que quizás también ha llevado su proceso psicológico. Bueno, y es que no sé si usted lo vive, Gaby, pero cuando las personas en su entorno se enteran que usted es psicóloga y de repente usted se molesta o algo, porque somos seres humanos y sentimos también. Sí. Y no en todo el momento andamos en modo psicólogo activado. Y aunque sepamos y tengamos herramientas, igual nos emocionamos, ¿verdad? Y lo primero que le dicen a uno, y es que psicólogo. Sí. Ay, sí. Esa es la crítica más. Entonces, mi respuesta es, imagínese si no lo fuera con Sí, porque, o sea, somos seres humanos y esa es la parte que a veces cuesta, y poner una barrera. A veces hay psicólogos que, bueno, muy respetable cada quien como atiende, pero hay unos que atienden detrás de un escritorio y yo siento que eso es una barrera. También es una barrera. Pero bueno, cada quien. Para los gustos, colores, igual puede haber un consultante que se sienta cómodo con esa barrera, porque igual, como no quiere estar colores, así como que muy cerquita. Tampoco vamos a estar así cerquita como estamos nosotros, pero sí libremente, para que podamos entrar en confianza, porque recordemos que vamos a ir a hablar de cosas bien personales a la sesión psicológica.
Y ustedes nos pueden ver ahorita aquí que nos reímos, que estamos como bromeando un poquito, pero ese es el objetivo de este podcast, de ser más cercanos a de ustedes, quitarle esa seriedad, se quiten ese filtro de que nosotras andamos siempre en piloto automático. No funciona así, no somos así, por lo menos nosotras no trabajamos de esa manera. Ya claramente cuando estamos dentro de el consultorio y empezamos a explorar estos procesos, obviamente no nos estamos riendo. O sea, esto quiero que también lo entendamos. Si ustedes lloran, nosotros obviamente nos sensibilizamos. No somos seres totalmente planos, sin sentimientos, sin emociones, ¿no? O sea, nosotros también vamos a sentir, nos va a dar ese nudo en la garganta. Obviamente no lo vamos a expresar, no es que nos vamos a poner a llorar con ustedes, pero sí nos sensibilizamos, o sea, sí llegamos a sentir o a imaginar siquiera todo lo doloroso que han estado viviendo. Pero y sí entendemos esa parte y sí validamos esa parte, porque una de las herramientas principales o características principales que el psicólogo debe tener es precisamente la empatía. Sí. Y entonces el hecho de que sí, como profesionales no nos vamos a poner a llorar a la par, porque usted no necesita un compañero para llorar, sino que alguien que le escuche, que le oriente, que le sostenga en ese momento de crisis. Entonces quizás esa es una de las partes más difíciles también como psicólogo. No sé si ¿qué te pasó? Sí, pero a mí eso me costó un montón. O sea, para que ustedes conozcan, es un entrenamiento el que nosotros básicamente atravesamos de no sentir o no conmovernos tanto. Y es un proceso que hasta la fecha todavía cuesta. Es que no se trata de que nos sintamos, sino que pues en el momento somos nosotros los profesionales y tenemos que regularnos para que el otro pueda sentir ese apoyo, que realmente hay alguien que le está sosteniendo, porque cuando es atención en crisis pasa así. Sí, pasa así porque hay que abordarlo inmediatamente. O sea, ahí es donde ahí sí nos activamos ese piloto automático de modo psicólogo activado, vea, porque necesitamos ser nosotros quien contiene, quien sostiene, quien regula. Muchas veces, bueno, cuando nos encuentran en cualquier otro entorno, nosotras estamos así, como ahorita conversando, y muchas veces, bueno, una de las características de mi autorregulador es estarme moviendo mucho, meciéndome así, porque automáticamente se reproduce como una musiquita interna en mi cabeza, y yo estoy ahí, ¿verdad? Entonces podemos estar conversando, o si no, está el síndrome de la pierna inquieta, ¿verdad? Que yo estoy moviéndome mucho. No, y ahorita que estamos, por ejemplo, en un entorno natural, con los pajaritos, el sonido del arroyo y todo eso, todos esos sonidos que son relajantes a uno. Nos ponen obviamente en la sesión tratamos de estar en un entorno controlado, más silencioso, acogedor, pero ahorita estamos haciendo esto acá porque nos parece una manera un poco más relajada de platicar sobre estas cosas que pueden parecer demasiado aburridas también. Por eso nos hemos salido de ese entorno en donde debe de ser un espacio seguro. Entonces, para hablar de estos temas necesitamos estar en un entorno más abierto, más casual, más cotidiano, o sea, donde no existe esa como presión, esa tensión, vea. Pero siempre esa rigidez. No perdemos, tenemos como, veámoslo así, como dos personalidades, ¿no? La personalidad ya dentro del consultorio y otra personalidad fuera del consultorio. No estoy diciendo que tenemos un trastorno de personalidad o personalidades múltiples, sino que es como una característica. Y hablando de trastorno, que había otro mito es ese, que únicamente las personas que tienen algún trastorno mental acuden a la atención psicológica, y eso es completamente falso, ¿verdad? Tenemos que también empezar a normalizar el hecho de que a veces no podemos con todo. Hay situaciones que nos rebasan, que nos estresan, que nos dan mucha ansiedad, que duelos, por ejemplo, cuando perdemos un trabajo, no hayamos qué hacer. Hay situaciones en las que sentimos que hemos perdido el control de nuestra vida, y es ahí donde podemos nosotros tomar la decisión de ir y consultar, no esperar a que se nos diagnostique con un trastorno de... No llevarlo al límite al cuerpo. Exactamente, sino a la mente, sino que tener esa
ese autocuido, digamos, de que cuando ya sentimos que hay algo que de veras no está bien, entonces tomar esa decisión y decir, no, yo voy a ir al psicólogo. Y perder ese miedo, como les digo, porque no estamos ahí para juzgarlos, ni para regañarlos, ni para ordenarles y decirles qué hacer, sino que para brindarles herramientas que les sirvan a regular sus emociones, a cambiar patrones de comportamiento, ¿verdad? A mejorar, básicamente, buscar ese bienestar, que es lo que se pretende, es el objetivo principal. Ahora bien, también en algo que menciona es muy importante aclarar que es un paso que obviamente va a doler, nos va a molestar, nos va a incomodar, o sea, no vas a ir donde el psicólogo y vas a esperar que te dé la razón. Sí, porque eso es otro mito, Gaby, sí, que se cree que ir al psicólogo es decir, vaya, yo voy a ir, le cuento todo y ya voy a salir sin ninguna molestia, y es completamente diferente. Al contrario, van a haber sesiones que va a salir llorando, van a haber sesiones que va a salir y se va a sentir muy, muy en paz, muy tranquilo, pero otros que va a salir molesto, sí, pero ¿qué es lo que pasa? Sí, porque suele pasar. Como en las sesiones se trata de confrontarnos a nosotros mismos y muchas veces eso no sanar nos duele. Sí. Entonces este proceso entendemos y comprendemos que es una decisión muy difícil de elegir. Decir algo no está bien en mí, algo me está pasando, algo me está incomodando y necesito desenredar este nudo de pensamientos. Voy a ir a buscar un psicólogo o una psicóloga. Entendemos que es un proceso realmente difícil. Es un paso muy importante, pero muy doloroso muchas veces, porque se sale de tu zona de confort. Y como repito, los cambios suelen incomodar, suelen doler. Los psicólogos no somos tus amigos, porque no es ir a tomar café, ir a chismosear, a chambrear, a como quieras llamarle. Los psicólogos, si bien es cierto, tenemos esa cercanía, esa empatía, necesitamos también ser quienes te orienten. Vamos a ser quienes te animen a tomar esas decisiones en la vida que se reajusten a esa desregulación emocional que estás teniendo. Entonces, y esto no quiere decir que no nos importan, porque al contrario, nos alegramos muchísimo de esos microavances, micrologros que quizás para cualquier otra persona son como que, ay, por lo que te alegras. Sí, de repente algo normal, para una persona puede ser normal, pero si a mí, que yo soy, digamos, en el papel del consultante, yo soy el consultante, a mí me está afectando, para otro puede ser nada, pero sí, para mí es importante. Por ejemplo, en los ataques de pánico. O sea, cuando tienes pánico, el pánico es algo que te incapacita, te paraliza, no te permite avanzar. Y de repente lo superas y nos dices, nos comenta, mire, ¿se acuerda que le dije que no podía hacer tal cosa? Y ahora, fíjese que lo hice. Ni cuenta me di cuando lo hice. Ni cuenta me di en qué momento lo logré. Para nosotros es un motivo de mucha alegría. Quizás no vamos a hacerte como los coach motivacionales, sí. Muy bien, éxito, campeón, champion, no sé qué. No lo vamos a hacer así. Pero sí te vamos a decir, yo sabía, yo entendía, o reafirmar, tienes que confiar más en ti, porque lo puedes lograr. O sea, esas palabras, esas frases de afirmación de que tú tienes la capacidad de superar cualquier problema, eso sí lo vas a recibir de tus psicólogos, porque nos enorgullece que esos pequeños avances que quizás para el mundo son insignificantes, para nosotros en sesión es un logro casi que inalcanzable al principio, porque cuando llegaste no sabías cómo autorregularte y en el proceso y poder lograr esas cosas se veían imposibles. Y cuando, bueno, ahorita que dices yo sabía, otro de los mitos es sí. Sábelo todo. No, sí, que tenemos una bolita más, que adivinamos o que sí, leemos el pensamiento. No se trata de eso, simplemente nosotros que tiramos las cartas y vemos el futuro. Nosotros podemos ver esos patrones de comportamiento que nos permiten predecir, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder?
Así es, predecir esa conducta. Entonces cuando a veces nos decimos, vemos y tal vez no consulta, puede ser en la vida cotidiana, que decimos, no, esto y esto va a suceder en esta y esta situación que se está dando, porque venimos viendo un patrón de conducta. ¿Y qué exactamente fue lo que pasó? A los días nos viene a contar y exactamente, ¿cómo sabías? O sea, ¿sos adivina o qué? Pero no, es simplemente que la conducta es predecible. La conducta es predecible precisamente porque hay patrones que se repiten y los resultados van a ser siempre lo mismo. Muchas veces si hoy tuve un resultado malo y sigo haciendo la conducta, voy a tener un resultado igual de malo o peor. Entonces muchas veces no se trata de que leamos la mente, veamos el futuro, nos digan los astros, nos susurren. No es que muchas veces, es que no se trata de eso. Muchas veces eso es lo que suelen decir, pero no es lo que sucede. Por eso es que una de nuestras herramientas principales es la observación. Y a través de este método podemos predecir esa conducta. Podemos decirte, bueno, si continúas así, el resultado va a ser el siguiente. Y cuando sucede es que parece que leemos la mente, pero no lo hacemos. O sea, pareciera que adivinamos el futuro. No hay ninguna materia en la carrera que diga cómo leer la mente parte 1. Cómo leer la bolita mágica. No funciona así. Simplemente no es que nosotros tampoco te deseemos el mal, porque es otra cosa que dices, mire, como usted me deseó el mal, eso me pasó. No se trata de lo eso. Que uno hace es lo que como típicamente decimos, ponemos las cartas sobre la mesa. O sea, metafóricamente, ¿verdad? Porque no leemos cartas, pero ponemos las cartas sobre la mesa, ponemos los pros y los contras de cada situación, y ahí está la decisión del consultante hacia dónde se quiere dirigir. Como qué consecuencias. Pero ya las decisiones que va tomando son decisiones completamente informadas también. Sí, ya no son de manera inconsciente, como decimos, ¿verdad? Sino que tratamos de explicarte en una sesión. Ok, si tú vas por este camino, llegarás a tal lugar. Si tú vas por este otro camino, llegarás a tal lugar. Entonces, el resultado es la elección de a veces tus pequeñas decisiones. Entonces todo esto se vuelve algo complicado y a veces desmotiva y a veces desanima. Pero en la medida en como tú te dejes, o digámoslo así, si lo quieres ver así, te aventures a un proceso, vas a descubrir que ir a sesión, iniciar este proceso, no es tan malo como el mundo a veces lo pinta. Y es que muchas veces también existe otro factor muy importante que hemos escuchado, vemos ahí ciertos contenidos en los que dice, no, es que ir al psicólogo no sirve, es que ir a sesión no sirve, es que ir a terapia no sirve, es que el psicólogo no sirve por esto. Claro, pero hay que ver por qué no les funciona. Tenemos que analizar esa parte. ¿Cómo no puede funcionar entonces el psicólogo o ir al psicólogo? Vaya, una de las cosas en las que no funciona es que empecemos a faltar a nuestras cosas, a cancelar la sesión, que no haya esa continuidad, porque si yo lo veo hoy es lunes, si hoy lo veo y le dejo la cita para el próximo lunes, de aquí al otro lunes han pasado muchísimas cosas. Tal vez hoy se va regulado, se va tranquilo, pero de aquí al lunes han sucedido tantas cosas que si usted va a venir ya dentro de 15, 22 días, un mes, porque se da muchas veces que la gente empieza a cancelar por diversas razones, ¿verdad? Tampoco estamos para juzgar, solamente para decir que si no hay esa continuidad, va a haber una desregulación emocional y va a haber un retroceso. En lugar de un avance va a haber un retroceso, y cuando viene, entonces tenemos que retomarlo desde el principio, porque si ya pasó un mes, 2 meses y no lo he visto, no nos hemos puesto al corriente de las situaciones, cómo han ido, si le están funcionando, no le están funcionando las herramientas que les hemos brindado, los ejercicios que les hemos dejado, porque sí, dejamos tareas y sí, es necesario hacerlas parte. Sí, las revisamos. Sí, y sí son importantes, ya vamos a explicar por qué también, pero si todo eso no pasa, es una de las causas por qué no funciona.
ir Lo al otro psicólogo. es la de las tareas. Que ya. La de las tareas. Eso es muy importante porque las tareas a veces pueden perder el sentido como lógico, digámoslo así, ¿no? Que vas al psicólogo y piensas que te van a dejar Qué ejercicios, absurdo. técnicas de respiración, relajación y que te van a poner una musiquita, o muchos van con la idea de que te van a ir a hipnotizar. O sea, sí. no. Sí es un proceso, sí hay muchas técnicas, pero para iniciar, descubrir o conocer realmente la base del problema, dejamos ciertas tareas que a veces no tienen sentido, como que, bueno, a veces implica tiempo en familia, por ejemplo, implica ir y ver una película, implica ya no desde la perspectiva de que, solo voy a ver una película porque es la de moda, ¿no? Sino que ya va con un objetivo fondo, sí. terapéutico. Entonces, dentro de este concepto, muchas de las técnicas también que solemos utilizar es dentro de las técnicas hay terapia narrativa implícita. Entonces necesitamos que la persona realice estas actividades. Si no las hace, a nosotros nos retrasan el proceso porque esperamos poder llegar a la siguiente sesión y llegar a la siguiente sesión y esperar que hablemos con base a las tareas que se realizaron durante la semana. Pero si tú no haces las tareas, básicamente vamos a estar otra vez en ese círculo vicioso, ¿no? Sí. Contando lo mismo La misma historia que ya contamos en la primera sesión. Entonces no se avanza. Y aquí es donde dicen, no, es que ir al psicólogo no sirve porque lo mismo me está preguntando otra vez. Sí, hay otra cosa de que también, es que solo yo hablo. Sí. Yo solo yo hablo. Eso se escucha mucho. Sí, bueno, y en las primeras sesiones así va a ser. Así va a ser. O sea, solamente el consultante, no solamente el consultante va a hablar, también el psicólogo, pero el psicólogo va a ir guiando eso, va a ir haciendo preguntas pertinentes de acuerdo a las hipótesis que se va armando, de acuerdo a lo que tú vas diciendo, ¿verdad? A tu historia de vida, bueno, lo que se hace en la primera sesión, que quizás es el primer contacto, bueno, de hecho es el primer contacto y entonces el psicólogo te va a ir haciendo preguntas para conocer la raíz de la situación que trae. Entonces, por eso es que tú tienes que hablar. Tú hablas más en la sesión psicológica que el psicólogo. Y es que necesitamos conocer, o sea, llegas para que alguien te escuche. Porque recordemos que la función o el objetivo principal de un psicólogo debe de ser escuchar, orientar, dirigir la sesión, ¿verdad? Obviamente. Acompañar, sobre todo acompañar, sostener. Entonces hay diferentes objetivos que se deben de cumplir, pero eso no quiere decir que en algún punto no te vamos a confrontar, y eso es otra de las situaciones por las que se da mucho abandono de estos procesos, y es que no nos gusta que nos confronten. Y por eso decía, el psicólogo muchas veces no es tu amigo, porque te va a confrontar, te va a incomodar, te va a hacer darte cuenta que quizás el argumento que estás utilizando no es el más idóneo, no es el adecuado para, por ejemplo, abordar un problema de la familia, por ejemplo. Sí, de convivencia, de repente, es uno el problema. Sí, es que sí puede ser que los demás no sean en el problema, pero uno lo ve en los demás. Y a veces es uno, o por el contrario, los demás son el problema y uno cree que es uno. El típico, soy tu espejo, y lo que ves es tu reflejo. Sí, no, pero es que a veces pasa que de repente yo me puedo sentir como que yo soy la culpable de todo y en realidad no es así, o viceversa. Yo siento que todo el mundo es culpable de lo que me pasa, cuando no es así, soy yo la que está mal. Entonces, y al confrontar eso nos genera una gran incomodidad, pero que tenemos que entender que sanar duele. Pues es como cuando tú tienes que curar una herida, o sea, física, está ahí infectada, y el que te la va a curar, te agarra, te quita lo que tiene, la capa que tiene de suciedad, de lo que sea, además si ya está infectada, imagínate, y te raspa y te pone un medicamento que duele. Y lo mismo hacemos nosotros en
en las sesiones. Metafóricamente hablando, esas heridas emocionales, esas heridas que traemos de alguna situación que nos traumatizó o de niños, algún episodio doloroso, las abrimos, pero para limpiarlas y sanarlas. Y ese es el punto, de que va a doler, no vas a salir, muchas veces vas a salir llorando de la sesión y eso es completamente normal. De hecho, así es como tiene que ser, porque si no, tampoco, no es ahí. No es ahí. No, porque huye, no vas ahí para que te den la razón, vas ahí para que te orienten. Y si estás equivocado, ahí lo vas a descubrir. Y vas a descubrir también cómo salir de esa situación en la que estás. Porque de eso se trata, de empoderar y de brindar herramientas para sentirte mejor. Y dentro de este proceso también hay muchas cosas, hay muchos elementos que valorar. El tiempo, la duración, el compromiso que se tenga. Tenemos que entender que es un trabajo en equipo, que depende muchas veces del 20% de parte de los psicólogos y el 80% de parte del consultante, del 30% de los psicólogos, el 70% del consultante, el 10% de los psicólogos y el 90% del consultante, porque no se trata de que tú dependas de un psicólogo o de una psicóloga, se trata de que tú busques la manera en cómo funcione y se adapte todo lo que tengas que hacer en tu día a día, todo lo que tengas que hacer con tu vida, todo lo que tengas que hacer con el problema, con el entorno, con lo que sea. Entonces hay que comprender que es un acompañamiento, es un trabajo en equipo y muchas veces es la habilidad que menos tenemos, trabajar en equipo. Y es importante mencionar eso porque, bueno, la sesión con el psicólogo dura aproximadamente 50 minutos, una hora. Y en todas las horas que tiene una semana, o sea, estás un corto tiempo con el psicólogo, el resto de la semana lo tienes que trabajar tú solo. Entonces, es por eso es que nada más llevamos el 10, el 20 o hasta el 30% de responsabilidad y la responsabilidad del consultante es la mayor parte porque no estamos con ellos el 100% del tiempo, estamos una hora a la semana. Y entendemos también que es a veces una de las limitantes o una de las dificultades es que surgen cosas inoportunas, ¿verdad? Y que te van a hacer cancelar esa sesión. Sí, ese es otro punto por el que no puede funcionar. Es otro de los mitos que dicen no funciona, pero también tenemos que vernos a nosotros mismos y decir, pero ¿por qué estoy diciendo que no funciona? Quizás ya llevo 15 días que no voy. Entonces, sí se comprende de que a veces, aunque te dejen una vez por semana, puede pasar una crisis, un accidente, una enfermedad y tú tengas que cancelarlo. Pero inmediatamente te sientas más estable, recuperas y retomas tu proceso. No dejes pasar más de 3 semanas cancelando, a no ser que ya estés en el proceso de mantenimiento y ya solo te toque ver una vez al mes o una vez cada 15 días. Eso dependerá de tu proceso, sí, pero no te adelantes. Porque también no nos vamos a mantener eternamente viéndonos cada semana. Porque a medida que se va avanzando, pues el psicólogo evalúa y va dejándolo cada 15 días, cada 22 días, un mes. Y aquí es donde está como la frase de esa película de La Niñera, sí, que dice, cuando me quieras, cuando no me quieras, pero me necesites, allí voy a estar. Y cuando me quieras y ya no me necesites, me tendré que ir. O sea, esa es una frase que a mí me gusta muchísimo, sí, de esa película, porque se relaciona mucho con la labor de nosotros. Exacto, se pega a nosotros, porque definitivamente llega un punto en la sesión en el que tú ya no nos quieres, o sea, no nos quieres ni ver, no nos quieres contestarle un mensaje, nos bloqueas de WhatsApp. Y no quieres iniciar el proceso. O no quieres seguir trabajando con ese problema. Pero quizás es ahí donde más lo necesitas. Donde más lo necesites. Entonces, cuando ya superamos esa etapa, es donde llegamos a la parte de la prevención de recaídas, la parte de el alta, y nos toca decirte adiós. Y para nosotros es un momento como agridulce. Sí, porque tenemos tanto tiempo conociéndonos y
viviendo tantos pequeños logros, que realmente se siente como emotivo el hecho de llegar al final. Y porque no crean que si es verdad que solo los vemos una vez, una hora. O porque el hecho que no somos amigos, pienses que no nos importa. Exacto. Porque no es así, al contrario. Pero nosotros no solo trabajamos esa hora contigo. Es decir, planificamos las sesiones, revisamos tareas, buscamos materiales. Aparte de la hora en la que estamos conversando directamente. Entonces, no se limita a esos 50 minutos, una hora, sino que va mucho más allá. Y de hecho, si vemos un material y nos recuerda, tengo este caso y este material me puede servir para tal. ¿Verdad? Entonces, créanme que no estamos, o sea, no es que sales de la sesión y ahí se acabó para nosotros. No, nosotros continuamos siempre en esa búsqueda, en tratar de buscar la mejor herramienta que se apegue a cada persona, porque como lo dije, es individualizado, aunque sigamos un método científico, pero siempre es apegado a la realidad de cada consultante. Me acabo de recordar un video que vi hace poco donde decían, pueden etiquetar a la manicurista, al ginecólogo, al doctor, a no sé quién, pero a los psicólogos difícilmente nos etiquetan. O sea, no dicen, voy a mi proceso, porque se mantiene la confidencialidad. Entonces es una parte triste, bonita, quizás, que sabemos que no estás obligado a decir que estás en un proceso psicológico. Digamos que somos protagonistas, pero no llevamos el crédito. No nos llevamos el crédito. Somos parte de nos sentimos muy orgullosos cuando lo hacen, ¿verdad? Sí. Que nos mencionan en alguna historia o que nos dicen, mire, podemos grabar un video. Nosotros somos muy abiertas para eso. Entonces, no nos causa ninguna molestia. Si tú me pides que yo grabe un video, ya no estoy rompiendo yo el secreto de confidencialidad. Porque tenemos su autorización, ¿verdad? Porque tú lo estás pidiendo. Tú lo estás pidiendo. Aunque sí, ¿verdad? Varía dependiendo de cada persona. No es necesario que lo hagas, pero se siente bonito que lo hagas también. Y otra de las partes que es muy importante dentro de este proceso es que muchas veces nos han preguntado, nos han dicho, mire, yo voy a empezar un proceso, pero nadie sabe. ¿Y qué pasa si vamos por la calle en un centro comercial y nos cruzamos, vea? Sí. Y entonces yo le hablo, le tengo que hablar o no le tengo que hablar. No estás obligado a hablarnos, ni siquiera presentarnos con quién vas, si es tu amigo, si es tu motivo de consulta, nos vamos a dar cuenta por tus reacciones, por tu conducta, pero no estás obligada. ¿Quiénes somos para juzgar? Sí, exactamente, no estamos para eso. No lo vamos a hacer, es una broma, pero no nos vamos a molestar si no nos ves en un lugar público y no nos hablas, o sea, nosotros pasamos de incógnito completamente, o sea, como que si no nos conocemos, como si nunca nos hemos visto. Ahora, si nos quieres saludar, no nos saludas. Si nos quieres presentar, nos presentas. Y no necesariamente tienes que decir, ella es mi psicólogo, él es mi psicólogo. Si un conocido, un amigo, etcétera. No necesitas hacer eso. Una señora que conocí. Una señora que me saludó la vez pasada. Una señora random. O sea, no necesitas dar esas explicaciones. Si te nace saludar, pero no quieres. No estás obligado. Que no quieres, obligada. Que no quieres que se sepa que estás en un proceso psicológico, que uno te está llevando el proceso psicológico. Eso no cuando llegues a la sesión la siguiente semana no te voy a reclamar, ay, te vi, no me hablaste, me ignoraste, ¿qué pasaste ahí a la par mía? Sí, como que y yo todavía hablándote, fulanita, no, o sea, no lo vamos a hacer, no se puede hacer. Es parte de la confidencialidad y la discreción que nosotros tenemos como psicólogos. Sí, si nos hablas nos vamos a sentir muy contentas, pero si no nos hablas también comprendemos que debemos ese secreto, que nadie puede saber que tú estás en este proceso si no lo quieres dar a conocer. No pasa nada. También otro de los elementos que muchas veces se suele dar, o ese miedo que nos suele dar al iniciar, es, ¿y si le digo todo, qué va a pensar de mí? De lo que hablábamos, del juicio. Juzgar. Pero hay que entender que no te vamos a ver como que nosotras somos perfectas y nunca nos hemos equivocado en la vida. Al contrario, vamos a tener esa discreción
de entender que tu proceso de aprendizaje, llamados errores, es un proceso de aprendizaje que varía según tus condiciones, tu entorno, tus elecciones y tu manera de explorar tu vida. Es tu vida y nosotros no vamos a tomar el control de esa vida, sino que simplemente vamos a escucharte nada más. Y es necesario decirlo, sí es necesario decirlo. Esos errores, porque generan una culpa, ¿no? Y eso es información relevante para el proceso. Y que también ese tipo de cosas que normalmente nosotros decidimos ocultar son precisamente lo que generan la culpa, lo que dicen. Y ese es otro problema, porque entonces nos vienen inseguridades, estamos constantemente reprochándonos por qué hice tal cosa y nos llega ansiedad. Bueno, nos puede detonar un montón de situaciones que en lugar de ayudarnos nos van a terminar de incomodar a nivel emocional. Y estábamos hablando también de las cosas por las que no funciona la terapia o el proceso psicológico, y otra de ellas sería, Gaby, cuando tú llegas a un punto o el consultante llega a un punto donde hay situaciones que no quiere enfrentar, que están ahí, que a lo mejor son muy dolorosas de tocar, y le decimos, vamos a trabajar en esta parte ahora, ya superamos esto y esto, que era parte de los objetivos, ahora vamos a trabajar esa parte, y la persona se cierra y dice, no, eso no lo quiero tocar, porque es demasiado doloroso, y entendemos, porque y sí vamos a darte un tiempo. Quiero aclarar eso. Sí. Te vamos a dar un tiempo para que lo proceses, lo analices y elijas si continuar o no. Pero muchas veces ya se solventó. Vamos de lo macro a lo micro, de lo de afuera hacia adentro. Entonces vamos explorando capa por capa. Y cuando llegamos a ese punto y tú dices, no, entonces déjame decirte que sí, no va a funcionar. No va a funcionar haber llegado al psicólogo, porque si llegaste fue porque necesitabas un cambio, no porque vas a decir, no, esa parte no la quiero ver porque yo puedo seguir tranquilamente con mi vida. ¿No? Muchas veces eso es doloroso, es lo que te está ocasionando. Y es comprensible también, y tienes el derecho de decir hasta aquí, ¿verdad? Pero saber de que entonces no vamos a poder ayudarte o a tener el resultado que estábamos esperando, porque esa es una parte esencial para que tú mejores y para que ese caso sea un caso de éxito. Sí. Entonces, dentro de todo esto que hemos hablado, nada más queda motivarte a elegir un proceso si realmente consideras o sientes que algo no está en la rutina, algo no está en lo habitual, algo se está descontrolando, quizás sean pensamientos, quizás sea un poquito de insomnio, quizás sea falta de apetito, hipersensibilidad emocional, o sea que lloras por todo, o que te enojas por todo, o te enojas por todo. Entonces algo está desestabilizando tu función habitual. Entonces es necesario dar ese paso, no por el que dirán, ojo con esto, sino porque realmente lo importante es estar bien y sentirte bien para poder vivir plenamente, que es el objetivo inicial. Y reconocer que no somos, como decimos, todopoderosos. O sea, no nos vamos a poder autocurarnos. Y aquí es donde entra otro proceso muy interno, que el psicólogo también asiste a su psicólogo. ¿Para qué? Regularlo, mejorarlo, evitar transferencia, higiene mental, o simplemente para descargar. Somos seres humanos y tenemos emociones y también nos podemos regular. Entonces, solo para ese ajuste, sí lo necesitamos. Entonces comprendemos por esa razón, todo psicólogo que tiene su proceso también psicológico, te va a comprender que es un paso muy difícil. Por lo tanto, vas a sentir esa cercanía. Y ahí es donde, si no te sientes cómodo con el psicólogo que estás, puedes cambiarlo. Existen muchísimos profesionales dentro de nuestro país que se pueden adaptar a tu necesidad, a tu horario, a tu tiempo. Pues eso va a variar, eso es independiente. Entonces,
tú debes de tomar esta decisión, debes de acercarte y decir, sí, necesito un reajuste. Muchas veces no tienen que ser específicamente un padecimiento, un problema, un trastorno. Un trastorno, como lo mencionábamos. Como lo mencionábamos. A nosotros nos gusta utilizar mucho ese tecnicismo porque es frustrante. Esa etiqueta es muy frustrante y a veces en lugar de darte la tranquilidad que ya tienes un diagnóstico, te genera mucha más angustia de decir, bueno, entonces estoy enfermo de por vida. Sí. No voy a poder superarlo. No, cuando te mencionan la palabra trastorno tal, ya es el pensamiento. Ajá. De algo no está bien. Sí, no voy a estar bien nunca. Y entonces retrocede. Como lo mismo que mencionábamos con los errores. Nosotras no solemos decirle los errores que cometiste. No, al contrario, los procesos que te llevaron a un aprendizaje, porque de eso se trata. O sea, sí nos vamos a equivocar porque somos seres humanos, no vamos a ser perfectos en todo. Entonces, señalarlo no es lo adecuado, pero sí comprenderlo y entender que es un proceso de aprendizaje. Entonces, la decisión está en tus manos. Poder tomar este paso está en tus manos. Poder tener resultados favorables o negativos también está en tus manos. Nosotros estamos dispuestos o dispuestas a escucharte, orientarte, acompañarte, pero también tenemos ese límite, ¿no? Y no vamos a sobrepasar. Yo espero que en este podcast tú hayas podido encontrar respuestas que buscabas, que hayas podido comprender un poquito mejor cómo es llevar una sesión psicológica, pedir la ayuda psicológica a un profesional. Y si pues por alguna razón hemos hecho match contigo o te interesa agendar con nosotros, también estamos disponibles. Puedes ver nuestros datos, nuestras redes o contacto en la descripción del video. Y pues para nosotros también es un gusto conocer. Si tienes alguna pregunta, una duda, si quieres saber sobre un tema, pero de esta manera más cercana, no desde el tecnicismo, sino que, mire, me gustaría que abordaran como la depresión, por ejemplo. Sí, ¿no? Si tienes preguntas, también las puedes hacer a través de los comentarios y nosotros con gusto vamos a responderlos. Nuestros canales de comunicación están abiertos para ustedes y este espacio es precisamente para ustedes, para que se sientan en compañía, en un ambiente relajado, no tan rígido. Y que vayan conociendo un poquito y quitándose el miedo de pedir ayuda psicológica, porque eso no es debilidad, es simplemente que es parte del autocuido que todos debemos de tener, no solo porque hemos sido diagnosticados con un trastorno, o porque tengo ataques de pánico o situaciones ya complejas, sino que porque es parte del autocuido y para poder prevenir. Entonces, ha sido un gusto poder compartir contigo. Es un honor tener este espacio más cercano a ti. Recuerda que estoy Psicocreándonos el podcast. Ha sido un gusto. Así que nos vemos a la próxima. Chao.